la presentación de... Buenos días y bienvenidos a la presentación del Informe de Fondos Soberanos 2020, elaborado conjuntamente por el Instituto de Empresa e ICEX Invest in Spain. Este acto de presentación se desarrolla de manera telemática debido a las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19. El acto de presentación de hoy consta de 3 partes: una inauguración institucional por parte de las 2 entidades colaboradoras, a continuación la presentación del informe en sí, que podrán descargar a través del link que se les mostrará en su pantalla, en su plataforma, y un panel de discusión final. La duración aproximada del acto es de 1 hora. Sin más, vamos a proceder a su inauguración. Contamos para ello con la presencia en esta sala del auditorio de la sede del ICEX en Madrid, con la secretaria de Estado de Comercio, doña Xiana Margarida Méndez Bértolo, así como con la decana del School of Global and Public Affairs del Instituto de Empresa, doña Susana Malcorra. Buenos días y bienvenidas. A continuación, tiene la palabra la secretaria de Estado de Comercio, doña Xiana Margarida Méndez Bértolo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un placer participar en la presentación online de una nueva edición, la 9ª, del Informe de Fondos Soberanos, una iniciativa conjunta de ICEX Invest in Spain y del Center for Governance of Change del Instituto de Empresa. Y es un honor poder compartir esta sesión inaugural con su decana, Susana Malcorra. Muchas gracias. Me recordaba Susana hace un momento la publicación del informe hace un año, en unas circunstancias diferentes, con un auditorio lleno. Sin embargo, yo creo que la lectura del mismo desde la perspectiva de la COVID y el contexto tan especial en el que nos encontramos le da incluso a la edición de este año pues un interés todavía mayor. Con lo cual, con independencia del formato, estamos muy orgullosos y para mí, desde luego, es todo un honor y un placer y una satisfacción poder publicar este informe hoy. Con la colaboración, se cumple ahora la 9ª edición, con la colaboración de este año, y contribuimos a poner entre todos en valor la importancia de la actividad de los fondos soberanos en la actividad económica de España. Quisiera comenzar señalando que los fondos soberanos son un inversor de primer orden en España, no ya solo por su volumen, sino porque su presencia es estable, es continua en el tiempo y está altamente alineada, además, con los objetivos de transformación productiva de España hacia una economía digital y sostenible. Más de 15 fondos soberanos cuentan con inversores en nuestro país por valor de 42.000 millones de euros en forma de inversión directa, inversión también en cartera y compra de deuda. Su presencia es muy notable en sectores estratégicos de la economía española, como las infraestructuras, la energía, manufacturas, telecomunicaciones, sector inmobiliario, tecnológico y transporte aéreo, entre otros. Este año ha sido un año especialmente difícil en todos los sentidos por la irrupción de la pandemia de la COVID-19. Eso se deja sentir, desde luego, en el contexto internacional, tanto en los flujos de comercio como en los flujos de inversión. Los flujos comerciales se han visto muy afectados con importantes caídas de la exportación durante la pandemia, aunque los últimos datos para España muestran sobre todo un panorama esperanzador. Y los observamos con optimismo. De hecho, en diciembre de 2020, las últimas cifras de las que disponemos, las exportaciones españolas de bienes incrementaron un 0,9% sobre diciembre del año 2019, es decir, el primer crecimiento, la primera tasa de variación positiva desde febrero de 2020, lo cual es muy buen síntoma. Pero en cuanto a la inversión directa, también los flujos mundiales estiman pues una reducción muy importante a nivel internacional. La UNCTAD estima que cayeron en torno al 40% en 2020 y en España también el registro de inversiones de esta Secretaría de Estado de Comercio recoge una caída, no obstante no tan elevada como la que se apreciará en otros países de nuestro entorno. La caída se estima en el 11% en la inversión recibida en los 3 primeros trimestres de 2020, pero lo que es más importante, se observan datos esperanzadores y también de recuperación, sobre todo desde finales del segundo trimestre y muy notables ya de recuperación en el tercer trimestre de 2020. La COVID-19, lógicamente, también ha afectado la actividad de los fondos soberanos en todo el mundo y eso se refleja muy bien en el informe. A pesar de ello, se observan importantes operaciones en España. De hecho, en el periodo de análisis del informe, entre enero de 2019 y septiembre de 2020, se realizaron 12 operaciones de inversión en España
por valor de 1.300 millones de euros por parte de 9 fondos soberanos distintos. España permanece de esta manera entre los 10 principales receptores de inversión de fondos soberanos. Como ejemplos de estas inversiones, en España cabe destacar las realizadas por Cofides, aquí presente también físicamente, en el sector de la energía renovable, la industria 4.0, la biotecnología o la innovación agrícola a través de SOPEF, que es el fondo conjunto que Cofides mantiene con Oman. También hemos observado en 2020 operaciones de otros fondos, sobre todo en el sector inmobiliario y en el sector hotelero español y también en determinadas empresas cotizadas. De hecho, cada vez en mayor medida los fondos soberanos no solo encuentran oportunidades de inversión en nuestro país, sino también a través de empresas españolas con las que desarrollan proyectos conjuntos, oportunidades de inversión en terceros mercados. Y así, en 2020, el informe refleja importantes acuerdos de empresas españolas con fondos soberanos de Arabia Saudí o de Kuwait, por ejemplo, para desarrollar proyectos en terceros mercados en áreas como la energía eólica o también, especialmente importante este año, en el campo de la medicina. Es de destacar una tendencia que ya se puso de manifiesto en informes anteriores, que tiene mayor importancia, si cabe, también en este ejercicio marcado por la pandemia, que es la orientación creciente de los fondos soberanos en lo que se refiere a las políticas de sostenibilidad, hacia una inversión sostenible o de impacto positivo que permita alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y desde la Secretaría de Estado de Comercio e ICEX Invest in Spain estamos también comprometidos con esa transformación sostenible, también digital, de nuestra economía. De hecho, el sector exterior estamos convencidos de que puede y debe ser un pilar básico de crecimiento, más importante que nunca también en esta situación de recuperación, a través de la diversificación de las exportaciones y el fomento, la atracción de la inversión, buscando sobre todo retener la inversión extranjera directa en sectores estratégicos claves para el crecimiento, que puedan permitir también esa coherencia con la política industrial. Dentro de un objetivo también fundamental en este momento de recuperación, que es reforzar la resiliencia también de nuestro tejido productivo, de las cadenas también globales de valor en las que estamos inmersos, se hace especialmente importante contar con instrumentos de internacionalización, tanto de fomento de exportación como de atracción de inversión, que nos permitan precisamente fortalecer esta resiliencia, con especial también atención a la pequeña y mediana empresa, que puede ser también objeto de la inversión. Conviene tener en cuenta que el nuevo fondo de recuperación, el Next Generation EU, permitirá a España en particular movilizar un volumen de inversión sin precedentes para la transformación digital y ecológica de nuestra economía hacia un modelo más sostenible, más inclusivo. Y estamos seguros también de que en la implementación de estos fondos y de esta nueva agenda de transformación, los fondos soberanos que tengan el foco puesto en nuestro país encontrarán también oportunidades de inversión y de colaboración con otros fondos y empresas españolas. Así que espero que este informe contribuya a seguir generando ese conocimiento en España que necesitamos sobre los fondos soberanos, también a seguir manteniendo y estimulando el interés de los fondos soberanos en España. De nuevo, felicitaros por el informe y desear que la jornada de hoy sea muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la decana del School of Global and Public Affairs del Instituto de Empresa, doña Susana Malcorra. Buenos días a todos y a todas. Es realmente un placer estar en esta inauguración, en esta apertura por segundo año consecutivo. Me tocó hacerlo el año pasado acompañada por María Peña, así que secretaria, realmente es un gusto y le agradezco muchísimo que haya venido a esta ceremonia de apertura. Este es el quinto informe que el IE hace con ICEX Invest Spain. Como dijo la secretaria, es el noveno informe, pero hace 5 años que nosotros venimos acompañando al mismo. Quiero agradecer especialmente a Alberto Sanz y a Adrián Blanco y a todo el equipo del ICEX Invest in Spain. Por supuesto, de nuevo a María Peña por la colaboración y el apoyo permanentes. Desde el IE, desde el Sovereign Wealth Research que tenemos, el programa especializado que tenemos en el IE, lo que tratamos de hacer es dar respuesta a los retos que enfrentan los inversores de largo plazo. Aquellos que tienen la mirada puesta más allá de lo coyuntural
Y lo hacemos a través de la investigación académica, a través de la investigación aplicada, como es el caso del informe que estamos presentando hoy, y de la formación, tanto a fondos soberanos como a seminarios en términos generales que apuntan a hacer entender la importancia de los fondos soberanos en este mundo nuestro. Este año tenemos 3 seminarios planeados en este sentido sobre cuestiones como la biotecnología, la medición de la sostenibilidad o el papel del Estado en la economía. Fíjense, totalmente asociados a la concepción de los fondos. Desde el punto de vista de nuestros alumnos en el EA University, ellos pueden cursar todos los años una materia enfocada en los fondos soberanos, que es otra manera de asociar la concepción y el entendimiento de los fondos soberanos con el desarrollo de los jóvenes para que entiendan el impacto y el rol que tienen y hacer hasta prácticas en los mismos fondos. Desde el contenido, el informe que estamos presentando hoy tiene una característica muy especial. El año pasado el foco fue en la sostenibilidad, como bien decía la secretaria, ese es un eje que es fundamental para los fondos y para nuestra investigación. Este año hemos visto que desde la perspectiva de la misión de los fondos, que es estabilización, ahorro y desarrollo económico, la palabra estabilización es la que juega un rol clave, dadas las circunstancias y los desafíos que la pandemia ha presentado. Solo para mostrar un número, se estima que hay más de 150.000 millones de dólares a septiembre del año pasado, esta es la cifra, pero seguramente es mucho mayor, que se usó de apoyo a programas fiscales y de ayuda directa a miles de empresas y ciudadanos en el mundo. El informe recoge en detalle, por ejemplo, la evolución en Latinoamérica, que como se darán cuenta es una región muy cara a mí, donde los recursos de los fondos soberanos utilizados superaron los 13.000 millones de dólares. Muy importante en una región que está tan golpeada como la latinoamericana. El informe vuelve a destacar el apoyo de los fondos soberanos a la transición acelerada por la pandemia, es decir, a toda esta transición en la cual estamos inmersos. También destaca, y no podemos dejar de mencionarlo, que esta transición es desigual. Tenemos algunos fondos que siguen invirtiendo en industrias como el gas natural, mientras que otros han realmente dedicado y transitado todo hacia las energías renovables. Unos invierten en hoteles y oficinas y otros invierten en centros logísticos y de datos para dar apoyo a las necesidades que entendemos claramente que se vienen. ¿Qué mundo tendremos cuando todo esto pase? No se sabe y se cubren apostando a salidas y alternativas distintas para generar una cierta estabilidad. El mundo está cambiando, pero hay una incertidumbre muy grande sobre la dirección que tomará. Algunos fondos se anticipan más porque tienen mucha exposición a la innovación mediante inversiones en venture capital. Otros no lo hacen tanto porque invierten de forma menos activa y sofisticada. Un dato relevante es que durante la pandemia menos sovereign wealth funds invirtieron en innovación y tecnología, pero los que ya lo hacían invirtieron mucho más. Es decir, es como que se ha dado, esta diferencia se ha acentuado. Quizás porque entienden que en eso está la diferencia y el impacto de la salida de la pandemia. Desde el punto de vista del informe, ya verán cuando se presente, hay un análisis muy, muy minucioso. Las preguntas de qué es mejor y en qué es mejor invertir, no hay consenso en la literatura de los practicantes, de los practitioners, pero lo que sí es cierto que al menos hay 2 ideas. Por un lado, mucho más compromiso y activismo accionarial. Accionistas relevantes exigen cambios en la estrategia de las empresas, por ejemplo, y también desinversiones, salir de empresas que no están en lo que se consideran áreas relevantes de sostenibilidad, tanto económica como social, gobierno corporativo, etc. Es decir, no solamente estamos viviendo en un mundo de cambio acelerado y presionado por la pandemia, sino que esto está implicando una toma de conciencia aún mayor en muchos de la implicancia de la sostenibilidad en su sentido más amplio
y visto desde la sostenibilidad que viene en el reconocimiento de la necesidad de que las empresas, su gobernanza, se adapten a la misma. Así que no me cabe duda que tendrán una jornada interesante. Estoy segura que el informe dará para una lectura profunda, y de nuevo agradecerle a la secretaria por participar, y nosotros muy comprometidos por seguir en este camino de asociación con el ICES Invest in Spain. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con esto finalizamos la inauguración de este acto y vamos a proceder a continuación a la presentación del informe que realizará don Javier Capapé, que es director del área de investigación de fondos soberanos del Center for the Governance of Change del Instituto de Empresa. Les anunciamos que en breves minutos, durante la exposición de don Javier Capapé, se colgará el informe a través de los links que le suministraremos en la plataforma de comunicaciones por la que siguen esta presentación. A continuación, tiene la palabra don Javier Capapé. Muchas gracias. Buenos días a todos. Los poquitos que estáis aquí presenciales en este mundo nuevo y los muchos que estáis online, bienvenidos a la presentación. Quiero empezar agradeciendo a la Secretaria de Estado, a Susana Malcorra, a Alberto Sanz, por las palabras, por el interés en el informe y por la colaboración desde hace tanto tiempo con ICEX Invest in Spain investigando sobre fondos soberanos. Quiero empezar la presentación pues agradeciendo, porque hay muchas personas detrás de este informe. Lo coordino desde hace unos años. En el equipo anterior, quizás recordáis, Javier Santiso, Tomás Guerrero, formaron parte de esta iniciativa muy desde el comienzo. Y este año quiero empezar con los agradecimientos, ¿no? Agradecer a Patrick Sena y a sus dos coautoras por el trabajo que han hecho en el primer capítulo sobre análisis de datos. También quería agradecer a Adrián Blanco, que está aquí presente, ICEX Invest in Spain desde hace tantos años ya, 9, colaborando en el informe, por la ayuda que ha prestado en la elaboración del capítulo sobre América Latina, sobre el que hablaremos en esta presentación y sobre todo quizá mañana, en la que daremos un toque más internacional a la presentación. Paul Ross, luego Adam Dixon con su estudiante de doctorado, Imogen, que es una de las grandes promesas de investigación en fondos soberanos. Adam además dirige uno de los proyectos de investigación de European Research Council desde Maastricht. Y luego quería agradecer directamente y brevemente a mi equipo de investigación, que este año ha colaborado extensamente y con gran dedicación: Alejandro González, Alexander, Daniel, Drew, Silvia y Rodrigo. Después de los agradecimientos saltamos directamente al tema de este año, ¿no? Este año, por supuesto, el título del informe ya lleva la palabra pandemia. La palabra pandemia aparece en todos los medios de comunicación cada día y no podía faltar este año. Aún así, aquí les muestro directamente y podrán seguir fácilmente en sus pantallas cuál es el tamaño actual de la industria de los fondos soberanos, ¿no? Si miran con un poco de detalle esta información, este es el top 10. Con esta infografía, además, quiero aprovechar para agradecer también a nuestras infografistas, Covadonga Fernández y Susana, por su trabajo en infografía. Como veréis, el informe está lleno de infografías. Desde hace mucho tiempo tenemos un énfasis importante en la visualización de datos. 9 trillion, estos son 9 billones, tal como los entendemos en Europa. Porque se hagan una idea, si suman los tamaños de los 10 primeros fondos, alcanzaría un tamaño igual al de la cuarta economía del mundo. Estaríamos hablando de una economía que estaría solamente detrás de China, Estados Unidos e India, ¿no? Es decir, la coordinación potencial de estos fondos y la capacidad de desestabilizar la economía es enorme. Sin embargo, como hemos dicho durante muchos años, no es una cuestión de desestabilizar, sino que más bien lo que hemos demostrado durante mucho tiempo es que
tienen un comportamiento anticíclico tan relevante que han conseguido estabilizar el ciclo económico en muchas ocasiones, ¿no? Cuatro cosas que quería destacar de este primer gráfico, ¿no? Superan los 9 trillion por primera vez, nunca habían sido tan grandes. En el año de la pandemia, después de esos 150.000 millones dedicados a soporte de ayuda fiscal durante principalmente el segundo trimestre del 2020, aún así la recuperación en valor de esos fondos es sustancial. Aumentan desde los 8,7 que teníamos registrados el año anterior. Además, los que más crecen son Noruega, China, Investment Corporation, Temasek y Rusia, que lo hacen de manera relevante en el caso de Noruega por encima de los 200.000 millones. Como decía, la suma de estos 10 fondos daría lugar a un país que ocuparía la cuarta economía del planeta. Y por dar una referencia de cómo son de importantes en sus economías domésticas, en el caso de Noruega, el tamaño del fondo es 3 veces el de su economía. Es decir, si multiplican 3 veces el PIB anual de Noruega, llegarían más o menos al valor del Norges Bank Investment Management, que es el gestor del fondo soberano más grande del mundo. China, si contemplamos este análisis por país, gestiona 2,7 trillion, es decir, 2,7 billones de dólares de riqueza soberana. Los fondos, como ven, son 10 en el top 10, pero son 7 países diferentes. China cuenta con 4 en el top 10. Si seguimos adelante en el análisis, vemos que el crecimiento de los fondos ha sido de un 25% en los últimos 5 años. Estaban alrededor de los 7 billones en 2016, ya son más de 9. Y esta es la distribución en el mundo de los fondos soberanos, ¿no? Los que han seguido las presentaciones del informe saben que lo dividimos en varias capas. Primero, los fondos antiguos, los que llamamos anteriores al 2010, se ubican en estos países. Por aquí tendríamos los fondos que se han creado en los últimos 10 años. Como ven, un montón de ellos, tanto en África como en América Latina, en Sudamérica principalmente. Y aquí tenemos los países que están considerando la oportunidad de establecer un fondo soberano. Sobre todo si se fijan en África, en el este de África, los descubrimientos de diversos minerales y de hidrocarburos están animando a estas economías a plantearse la creación de un fondo soberano. ¿Por qué? Principalmente porque, como decía Susana Malcorra, y este es el mapa general, ¿no? Los fondos soberanos se plantean como un instrumento de gobernanza y también un instrumento de control, de inversión de largo plazo, ¿no? Los países que tienen un gran ingreso público derivado de materias primas necesitan un instrumento de este tipo para regularizar el ciclo de ingresos públicos de la manera más sostenible, ¿no? Acumular lo que hemos llamado los rainy day funds, acumular durante los años buenos para invertir durante los años malos. Y si se llaman rainy day funds, este año ha sido una tormenta de las más duras, ¿no? Que se recuerdan. Los 4 polos que ya mencionamos otros años se mantienen, por supuesto. Noruega es un polo en sí mismo, más de 1 trillón en activos bajo gestión. Medio Oriente, los países de la cooperación del Golfo gestionan, es el polo con más fondos soberanos activos y cuentan con inversiones que superan los 3 trillón en activos bajo gestión. China en sí mismo es un polo, 2,7 como decíamos, y luego estaría Sudeste Asiático, que no deja de ser un polo relevante porque, como veremos, Singapur, con sus 2 fondos, GIC y Temasek, sigue siendo el polo de mayor actividad. Más del 50% de las operaciones de los fondos soberanos las realizan estos 2 fondos de Singapur. Déjenme que les lleve directamente a algunos de los data facts que tenemos este año en el informe, ¿no? Recogemos 165 transacciones que van desde julio de 2019 hasta septiembre de 2020. Estas están reunidas bajo el control de 16 fondos soberanos que además acumulan un valor total de inversión de 43.000 millones. Este dato de 43.000 billones hay que tratarlo con cuidado. Como sabéis, una de las tareas fundamentales del informe es agregar información muy dispersa y de fuentes, digamos, poco transparentes, como son los fondos soberanos. Y la tarea de investigación tiene algunas, restricciones. Una de ellas principalmente es el valor de las operaciones. En muchos casos, el valor total aportado por un fondo soberano no es fácil de determinar porque no tienen obligación de hacerlo, sobre todo cuando estamos hablando de mercados privados, ¿no? Una operación de 2.000 millones en una oficina
puede tener participación de un fondo soberano de 200 millones o de 1.800, ¿no? Eso hace que este número de 43.000 millones haya que tomarlo con prudencia y lo tomamos como un mínimo. Es el umbral a partir del cual consideramos que hay un mínimo de participación de fondos soberanos. Además, se observa una caída en el volumen total de operaciones que sí que se debe a la pandemia, la restricción de movilidad, la incertidumbre y sobre todo la necesidad de acudir a salvar economías domésticas, tanto en la aplicación de planes, la creación de fondos, subfondos, ¿no? Como se ha creado en Irlanda, un fondo específico de 2.000 millones para apoyar a empresas irlandesas que están altamente impactadas por el efecto de la pandemia, ha disminuido la actividad, por un lado, en el número de transacciones y sobre todo en el volumen de las mismas. Además, como manifestación de esa heterogeneidad que mostraba Susana Malcorra en su presentación, los fondos se han diversificado en dos direcciones, ¿no? Los que ya eran activos y eran sofisticados lo son más, y los que se habían planteado estas inversiones quizá más atrevidas, de mayor riesgo, en sectores menos conocidos, menos cotizados, cada vez más privados y por tanto con asimetrías de información más relevantes, lo han hecho menos, ¿no? Esa separación de los fondos en dos grandes grupos se ve manifestada también en estas operaciones de más de 1 billón, ¿no? Lo que llamamos los mega deals o las grandes transacciones acumulan por lo menos 8 de ellas en operaciones de más de 1.000 millones de dólares. Y muestra una diversidad enorme, ¿no? Tenemos desde operaciones en gasoductos en Abu Dhabi, con la salida del capital del control de la empresa, la empresa más importante de petróleo de Abu Dhabi, cede sus gasoductos a un consorcio en el que hay un fondo soberano y lo veremos a continuación. Pero también tenemos operaciones en Waymo, por ejemplo, uno de los spin-offs de Google dedicado al desarrollo del coche autónomo. También lo tenemos en empresas de biotecnología en China. También, y este año lo queremos destacar y lo veremos a continuación, en el operador más importante de autopistas en México. También la operación más relevante de este año en cuanto a acumulación de fondos soberanos invirtiendo se realiza en Jio Platforms, que es el holding que controla la operadora móvil más importante de India. Como veis, México, estamos hablando de China, estamos hablando de India y como veremos a continuación, quizá Europa, que está en medio de esos dos mundos, se queda en un pequeño valle, ¿no? Entre dos picos, entre China y Estados Unidos, y entre América y Estados Unidos en este caso. En la parte positiva, y también lo vemos así en una de las operaciones de más de 1.000 millones, la compra de una cartera enorme de suelo logístico por parte de GAC a Apollo, ¿no? Para continuar, y lo veremos a continuación, esa apuesta por el comercio electrónico que se está dando de manera masiva en Europa y en el resto del mundo. Y por último, quiero centrarme en la última operación de más de 1.000 millones en una empresa de tecnología, de educación tecnología, las famosas EdTech en China, ¿no? La pandemia ha acelerado de manera masiva la manera en que entendemos muchas cosas, ¿no? La manera de comer, la manera de movernos, la manera de abastecernos de energía y la manera de recibir y de formar a la gente. Entonces, esa apuesta en una operación de gran calado, en una empresa que se dedica a proveer de plataformas digitales a alumnos en todo el territorio chino, es una manifestación más de que la pandemia ha acelerado tendencias que ya existían, pero que no han dejado de crecer durante la pandemia. Este sería el tamaño medio de las operaciones, que esconde una realidad bastante, de nuevo, heterogénea, ¿no? Por un lado, hay muchas operaciones de más de 500 millones de dólares, pero hay muchas de ellas que están por debajo de los 100 millones, ¿no? A veces, en muchas conversaciones, lo habitual cuando te preguntan sobre los fondos soberanos es pensar que son operaciones siempre de más de 1.000 millones, mega operaciones, ¿no? Sin embargo, hay muchas operaciones que se realizan en el rango entre los 10 y los 50 millones, por ejemplo, entre los 50 y los 100 millones. Son operaciones relevantes, pero desde luego no son solamente mega operaciones. Los fondos soberanos, como hemos visto desde hace un montón de tiempo, se han sofisticado de manera importante, tienen equipos propios, son capaces de llegar y de generar acuerdos de coinversión con muchas empresas que les permiten acceder a información relevante, llegar antes que otros inversores y cada vez en más geografías, ¿no? Eso lo demuestra que el 70% de las operaciones que registramos este año se hacen en coinversión, ya sea con coinversores públicos o coinversores privados. Esto, que ahora suena como algo bastante, digamos, habitual, no lo era así, ¿no? De hecho, cuando se crea la figura del fondo soberano, cuando se establecen los principios de Santiago, allá en 2008, el principal temor de las economías receptoras era entender qué hacen estos fondos soberanos, cuál es su objetivo final, ¿no?
tienen un interés más allá de lo financiero, tienen un interés estratégico. Pues bien, esto digamos que queda resuelto cuando uno entiende que la mayoría de estas operaciones no las realizan ellos en solitario, sino que las hacen con otros inversores que están, digamos, en la práctica o en el juego internacional financiero desde hace un montón de tiempo, ¿no? Grandes casas de capital riesgo, grandes fondos de infraestructuras o aquellos que invierten en inmobiliario. Esta es la fotografía de los fondos más activos en 2019-2020. Abarca en los primeros 3 trimestres de la pandemia y cuenta de nuevo con la prioridad de Temasek y de GIC, que lideran el número de operaciones, acompañados de Mubadala, que este año digamos que pone en valor su estrategia, como decía antes, de creación de equipos propios. Mubadala hizo una inversión muy fuerte en crear equipos propios en mercados privados. Y luego, digamos, actores habituales como puede ser Qatar, Rusia, y a continuación ya vemos un número de operaciones, las que registramos entre julio de 2019 y septiembre de 2020, incluyen 3 de Cofidis, como veremos a continuación, ya son 5 por lo menos en cartera, pero 3 están incluidas en el periodo del informe y se ponen a la par de las que realiza el fondo en Turquía o lo que hace Italia, ¿no? Dando valor de nuevo a la posibilidad de crear vehículos de coinversión que apuesten por la economía doméstica, ¿no? Esto es algo que hemos visto de manera también muy recurrente. Los fondos antes tenían una participación o un interés internacional prácticamente único. De hecho, cuando se define un fondo soberano allá en 2008, se excluían aquellos que tenían inversiones o predominantemente invertían domésticamente. Eso ha ido cambiando de manera excepcional. De hecho, la Asociación Oficial de Fondos Soberanos cuenta cada vez más con los llamados fondos estratégicos, fondos que tienen entre sus misiones principales la de desarrollar sus propias economías, ya sea potenciando sectores donde el empleo es relevante o cuestiones estratégicas de apoyo a la internacionalización de sus empresas, como es el caso de SOPEF en España, ¿no? Entonces, es interesante manifestar que esos fondos internacionales cada vez más se ven acompañados por estos fondos de interés doméstico. Los países no han cambiado. Entre las cosas que mostramos en el informe, algunas cosas cambian y otras no. Esa es la heterogeneidad habitual en la industria de los fondos soberanos. Por ejemplo, el destino geográfico no ha cambiado, ¿no? Y si uno mira cuál es el destino geográfico principal por número de operaciones, se da cuenta de que está Estados Unidos, está China, está Reino Unido, está India, pero en ninguno de los 5 primeros puestos hay un país europeo en el periodo del informe, ¿no? Y eso demuestra que hay un problema importante en el seguimiento de atracción de inversiones por parte de fondos soberanos en ese flujo internacional de operaciones. Por volumen, se mantienen los llamados sospechosos habituales, dicho de una manera cinematográfica, pero se cuelan como cada año algunos actores que tienen un impacto temporal, transitorio, como este año son Emiratos Árabes Unidos y México. ¿Por qué? Porque hay 2 operaciones tan relevantes que los convierten directamente, los posicionan en el top 5, ¿no? Y eso sería en la operación de ADNOC en Emiratos, ¿no? con la participación de un fondo soberano en el consorcio que se hace con el 50% de una empresa valorada en 20.000 millones de dólares. Y con México, como anunciábamos, por las infraestructuras de transporte, que no deja de ser un sector interesante en la región, en América Latina, para atraer inversión. Por sectores, como antes se ha anunciado en la presentación, tecnología sigue liderando, acompañado más o menos de cerca por servicios en el número de operaciones, y aquí destacaremos a continuación lo que ha pasado en el sector de alimentación y bebidas, que es muy sorprendente y que cumple con esa tendencia de largo plazo de añadir innovación y tecnología a sectores tradicionales, y lo vamos a ver después. Las ciencias de la vida, que incluyen tanto farma como biotecnología pura como empresas de healthcare, ocupa el 3er lugar, y luego 2 sectores tradicionales de inversión de fondos soberanos porque permiten recibir inversiones voluminosas de estos, ¿no? Tanto el inmobiliario, cada vez más logístico, como el financiero, donde hay un dominio grande de las empresas de fintech. Y este sería el mismo análisis por sectores, pero por volumen de operaciones. De nuevo se cuela infraestructuras, sobre todo operaciones en infraestructura de transporte, pero también de infraestructura energética, en el caso de los gasoductos, y de infraestructuras de telecomunicaciones. Servicios, como hemos dicho, tecnología, ciencias de la vida y demás. Y quiero hacer mención a este caso, o este ejemplo concreto, porque estas inversiones, como antes se mencionaba, tienen que ver con esa transición que estamos viviendo en el mundo hoy en día, ¿no? Y a veces los fondos soberanos, y lo vamos a mostrar aquí, se posicionan en alguno de los 2 lados del nuevo o del viejo mundo, entre comillas, ¿no? En este caso, en esta primera diapositiva, vamos a mostrar
un caso en el que el fondo soberano recibe esa transición, esa rotación de activos que realiza Naturgy con la venta de su filial en Chile a un gran operador de gasoductos estatal chino. Recibe un volumen muy relevante de recursos que le permiten continuar con una estrategia de diversificación de fuentes de energía muy importante, ¿no? Naturgy ha tenido históricamente un legado de activos en empresas tradicionales de energía y ahora está rotando hacia fuentes alternativas de energía, sobre todo en energía renovable eólica, ¿no? La inversión es masiva en el caso de Australia y lo hace a través de una filial que creó en 2017 y creo que mencionamos en el informe, o 2016, en conjunción con el Fondo Soberano de Kuwait. Y esta operación le permite explorar en el mundo el desarrollo y la operación de parques eólicos que, por ejemplo, en el caso de Australia ya llegan a los 700 megavatios de actividad. Con lo cual, mostramos que los fondos soberanos pueden estar en el lado de transformación y no en el repositorio, digamos, de activos del viejo mundo, por decirlo de una manera rápida, ¿no? En el caso de la siguiente gran operación de fondos soberanos en el mismo sector, gasoductos, los fondos soberanos, sin embargo, entraron en la parte del viejo mundo. Los que se encargaron de recibir esos gasoductos fueron un consorcio liderado por Brookfield y por Global Infrastructure Partners, que hace muchas operaciones de coinversión con fondos soberanos en el área de infraestructura, por supuesto, y reciben esos activos con idea de generar una rentabilidad y permiten, a su vez, a ADNOC continuar con esa dimensión de transformación. En el caso de ADNOC en concreto, el plan de sostenibilidad es convertirse en la empresa petrolera menos contaminante del mundo en 2030 y para ello no hacen otra cosa que invertir en tecnologías que permiten la captura de carbono. Muchas de sus plantas son las más eficientes en cuanto a emisión de CO2 a la atmósfera en el proceso de transformación del gas natural y planean multiplicar por 8 esa capacidad de aquí a 2030. ¿Cómo lo hacen? Rotando activos desde activos tradicionales de energía hacia nuevas soluciones de captura de carbono. Los fondos soberanos en este caso se posicionan en el lado del viejo mundo. Sin embargo, uno piensa en las industrias en las que están invirtiendo y desagregamos al menos de las 53 industrias que analizamos, los fondos han invertido en 42 este año. Estas son las que más inversiones han recibido en número. Como veis, Pharmaceuticals o Biotech ocupan el 1 y el 3 y tenéis Healthcare en el número 8, ¿no? Ciencias de la vida ha recibido este año un impulso masivo. Empresas como BioNTech, que todos conocemos hoy en día, han recibido inversión de fondos soberanos. La vacuna, por ejemplo, la vacuna rusa, Sputnik número 5, está desarrollada y promovida por un consorcio internacional liderado por el Fondo Soberano en Rusia. Es decir, los fondos soberanos no solamente han invertido en operaciones financieras rentables, sino que han invertido en muchas soluciones que han traído, han dado esos primeros pasos de solución de la pandemia vía vacunas, ¿no? Otros lo han hecho, como en el caso de Irlanda, como decíamos, en el caso de creación de fondos específicos, en el caso de Irlanda por importe de más de 2.000 millones de euros para promover inversiones en los sectores más afectados. Por último, veis que tanto oficinas como hoteles siguen siendo un destino preferente para los fondos soberanos y eso me demuestra que los fondos soberanos todavía están calibrando cuál va a ser el impacto de la pandemia y tratando de medir cuál va a ser la solución de cara a futuro. Va a ser unas oficinas diferentes, van a ser hoteles más o menos ocupados y en cualquier caso hacen inversiones en los dos mundos, en el mundo digital y en el mundo que conocíamos antes de la pandemia. Y eso se demuestra en esta industria que queremos resaltar aquí de la alimentación o de la alimentación sostenible, ¿no? La inversión ha sido masiva en el caso de fondos soberanos en un sector muy naciente que en Estados Unidos tiene un empuje espectacular, ¿no? Y lo hace, por ejemplo, con inversiones de 1.400 millones de dólares en empresas que son capaces de generar proteína de origen no animal, tanto para la elaboración de carne como la elaboración de lácteos. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de consumir carne y lácteos de origen no animal. Como sabéis, el sector agrícola representa el 25% de las emisiones de CO2 en el planeta y de esos 25%, el 31% corresponde a la ganadería. Es decir, la posibilidad de sustituir los mismos productos que se generan de la ganadería a través de la tecnología puede traer enormes soluciones de sostenibilidad de cara al futuro. Por supuesto, esto es un reto tanto para los países ganaderos como para la tecnología de continuar refinando sus procesos,
pero parece que la solución, o por lo menos los inversores de largo plazo, consideran que esta es una de las soluciones posibles del futuro de la comida, ¿no? Decíamos que nos movemos de manera diferente, viajaremos de manera diferente, es muy probable que comamos de manera diferente. Y eso lo hacen fondos que están especializados en la inversión en tecnología, como es Temasek desde Singapur, GIC también en Singapur, o en el caso de Italia, apoyando esta empresa. A continuación, en el caso de Cofides, veremos que también hay una inversión súper interesante en biotecnología, en Symborg, capaz de mejorar la eficiencia de los cultivos, que es una manera adicional de potenciar sostenibilidad. En el caso de la inversión en tecnología, como anunciábamos, esto era era extendido entre los fondos soberanos hasta 2018. Desde el 2019 y con el impacto de la pandemia, la caída en el número de inversores que participan en rondas de financiación en Venture Capital ha caído en prácticamente más de un 40% en el último año. Demuestra, de nuevo, esa separación enorme que se está dando entre los fondos sofisticados y los que no lo son. Los que tienen equipos propios capaces de invertir en riesgo y los que no lo tienen. Esta tendencia, por supuesto, tiene que ver con la evolución del cambio que estábamos viviendo antes y que vemos post-pandemia, ¿no? Los ingresos por comercio electrónico no dejan de crecer desde el 2017, se multiplican prácticamente por 3 en los últimos 8 años y se espera que eso tenga un impacto, por supuesto, en la logística. Y déjenme que llegue ya un poco al impacto que analizamos en España. Estos son los principales operadores de suelo logístico en España en 2020. Tenemos Merlin Properties, Prologis, Logicor, etc., ¿no? Esos son los millones de metros cuadrados que gestionan en naves que hasta hace no mucho eran un activo inmobiliario secundario, era una subindustria para solamente actores especializados y, sin embargo, cada vez más ocupa un papel predominante en la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Precisamente por lo que decíamos antes, porque la capacidad de abastecer todo ese comercio electrónico necesita mucho activo físico, ¿no? Ese mundo digital necesita un soporte físico muy relevante. Y así lo vemos en el caso del suelo logístico en España. Si uno sustituye estos 7 operadores tan importantes en el suelo logístico en España por los principales operadores de suelo logístico, y descubre quiénes están detrás de esas operaciones, se da cuenta de que, encontrando las diferencias, de los 7 operadores importantes del suelo logístico en España, 3 son fondos soberanos, que bien son dueños o no de las empresas de fondos de suelo logístico. Y con esto quiero acabar mencionando cuáles son los sectores de inversión en España a día de hoy que me parece que son relevantes en el largo plazo para los fondos soberanos y para España. Los fondos no solamente han invertido en suelo logístico, que por supuesto es un elemento de innovación para el país, sino que además lo hacen en 2 sectores gravemente dañados por la pandemia. El sector hotelero, con la adquisición de Hotel Edition por 220 millones, convirtiéndose en la segunda operación en el sector hotelero por valor del activo en número de habitaciones, y luego por la entrada o el aumento en el capital de Qatar Airways, como saben, en propiedad de Qatar Investment Authority, en IAG Holding de Iberia. Viajes y hoteles, sectores altamente dañados por la pandemia y por las restricciones de movilidad y tan importantes para España, están recibiendo el apoyo de los fondos soberanos. Esto demuestra que hay una tendencia, como decíamos, que apunta a ese desarrollo o a esa evolución de sectores tradicionales que pueden tener una segunda vida, una vida incluso mejor después de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y enhorabuena por la presentación. La verdad es que este informe es un lujo. Les animo cordialmente a leerlo con tranquilidad. Han visto que a través de la plataforma se lo pueden descargar en los links que les hemos proporcionado. Y para finalizar este acto de presentación, vamos a celebrar un panel de expertos que lleva por título Tendencias de la inversión 2021, el mundo post-COVID. Contamos para ello con 3 invitados muy destacados. Don Rodrigo Madrazo, que es director general de Cofides, Compañía de Financiación al Desarrollo, que, entre otras actividades, está realizando importantes operaciones de coinversión en España junto con fondos soberanos. Nos acompaña igualmente telemáticamente don Diego Morón, que es responsable de relación con inversores de la compañía Iberdrola, que cuenta asimismo entre sus accionistas con importantes fondos soberanos.
Y también contamos con don Leopoldo Torralba, que es director adjunto de investigación de Arcano, entidad de asesoramiento financiero, gestión de activos y patrimonio. Muchas gracias a los tres, encantado de estar con vosotros esta mañana. Quisiera iniciar este panel preguntando a don Rodrigo Madrazo, director general de Cofides, acerca de su relación con los fondos soberanos. Desde 2018, Cofides abrió un vehículo de conversión junto con Oman y me gustaría preguntarle cuál ha sido su experiencia en estos primeros años de existencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a ICEX y al Instituto de Empresa, por supuesto, por organizar el evento. Efectivamente, desde Cofides pues llevamos ya varios años de experiencia con un fondo de coinversión, el llamado Fondo de Private Equity España-Oman, donde el Fondo Soberano de Oman, la Oman Investment Authority y el Gobierno de España, a través del Fondo FIEX gestionado por Cofides, han dotado este Fondo de España-Oman de Private Equity con 200 millones de euros. La gestión fue ganada a través de una licitación por una gestora MCH Capital, y así es como se ha constituido y así es como funciona el llamado SOPEF. Después de un poquito más de 2 años de andadura, en periodo de inversión, se han materializado 5 inversiones que se ajustan perfectamente a la tesis de inversión del fondo, que no es otra que invertir en equity de empresas españolas que tienen proyectos de internacionalización, que pueden estar en Oman o en su región de influencia o en cualquier otro país del mundo. Como decía, hasta la fecha hay 5 inversiones. Están muy extendidas en la geografía nacional, desde el País Vasco, La Rioja, Murcia, Castellón, lo cual pues me invita a concluir que hay vida más allá de Madrid y Barcelona y me parece una muy buena noticia. Y desde el punto de vista sectorial pues hemos tocado sectores tan variados como el agrario, el sector de alimentación, el sector de biotecnología, renovables, sector industrial. Se vienen ahora nuevas operaciones en nuevos sectores como tecnologías de la información, con lo cual yo creo que también el nivel de diversificación del fondo es francamente bueno. Y a nivel general yo creo que cabe valorar la experiencia como muy positiva y yo diría que también recomendable desde el punto de vista de las políticas públicas. Desde una perspectiva macroeconómica, no cabe duda que este tipo de fondos de coinversión contribuyen a atraer la inversión extranjera directa a España, y esto, en la medida en que es inversión en equity, pues es más que bienvenido en momentos actuales en los que sabemos que hay parte del tejido productivo que tiene problemas de solvencia. Y luego la atracción de la inversión extranjera no se produce solamente por la propia constitución de un fondo de coinversión, sino que hay una inversión de segunda ronda importante. En la medida en que viene un fondo soberano aquí a España, constituye un vehículo aquí en España, conoce el país, se familiariza con los mercados en España y se producen luego inversiones de segunda ronda por fuera del vehículo que se ha creado, ¿no? Esta es la experiencia que hemos tenido y que hemos visto en el caso de la Oman Investment Authority en España. A nivel político, creo también que este tipo de fondos de coinversión contribuye a mejorar las relaciones diplomáticas e institucionales entre los países que se deciden a hacer este tipo de iniciativas conjuntas. Y luego también, por qué no decirlo, a nivel macroeconómico, pues en la medida en que es un fondo de private equity y está orientado hacia la rentabilidad financiera, pues si las cosas no se tuercen, producirá una rentabilidad elevada y un beneficio importante para el erario español. Por tanto, como conclusión y como resumen general, nos parece que es una iniciativa, estos fondos de coinversión son iniciativas bienvenidas desde el punto de vista de las políticas públicas y resultan efectivas para atraer inversión extranjera directa, modernizar el tejido empresarial español e impulsar su internacionalización y su crecimiento. Muchas gracias, Rodrigo. Me gustaría también preguntarle por la experiencia de Iberdrola. Como saben, Iberdrola cuenta entre sus accionistas con varios fondos soberanos, algunos de ellos socios de referencia.
Contamos para ello con don Diego Morón, que es el responsable de relación con inversores de Iberdrola. Y le quería formular esta pregunta. Don Diego nos contestará telemáticamente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero de todo, pedir disculpas a la organización, a mis compañeros panelistas y a la audiencia. Hoy debería estar ahí presencialmente tratando de normalizar poco a poco la situación, pero bueno, desgraciadamente ha salido un tema interno y este trabajo son las cosas que tiene, lo que se conocen como los fuegos. Pues tuvimos ayer uno y he tenido que quedarme hoy aquí en la oficina, pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que en nuestro caso la presencia sobre todo de Qatar, pero no solo de Qatar, también tenemos a Norges, tenemos a ADIA, muchos de los que se han mencionado en la presentación, SAFE por la parte china, son fondos que se adaptan bastante bien a la naturaleza de una industria como la nuestra, ¿no? Como la de las utilities. Son industrias sólidas, son industrias, digamos, con planes muy a largo plazo, muy estables, con mucha visibilidad, en nuestro caso además con un dividendo atractivo, y en ese sentido creo que encaja muy bien dentro de la cartera de proyectos, digamos, o de la cartera de inversión que muchos de estos fondos tienen, ¿no? En el caso de Qatar, yo creo que nuestra relación con ellos es desde hace más de alrededor de 12, 13 años. Siempre han sido y siempre se han comportado como un inversor a largo plazo, la verdad, creyendo en el proyecto, dando todo su apoyo. De hecho, en nuestro caso, por ejemplo, ni siquiera han pedido un sitio en el Consejo, es decir, confían, yo creo, plenamente en la gestión. Ellos están aquí, digamos, bastante alineados con lo que es el proyecto y en ese sentido tienen plena confianza y no han necesitado, digamos, involucrarse de una forma más personal dentro del Consejo para asegurar que su voz se oiga, ¿no? Puntualmente, efectivamente, nos reunimos con ellos, le damos buena cuenta de lo que son los resultados, de la estrategia de la compañía, pero en ese sentido, la verdad es que han sido y son unos socios pues muy deseables para una empresa como la nuestra, que lo que necesita es estabilidad, tener unos planes a largo plazo, etcétera, etcétera. Lo mismo yo creo que ocurre en el caso de Norges, ¿no? Su participación es de algo más del 3%, no es tan relevante como en el caso de Qatar, pero en cualquier caso, para ellos somos su posición más relevante en el sector energético, ¿no? Y ayer mismo que estuvimos hablando con ellos, presentamos resultados la semana pasada y ayer estábamos de roadshow y hablando con ellos, y de nuevo lo que mostraban, digamos, es su plena confianza en el proyecto. Además, son gente que están impulsando temas que luego podemos hablar, como del hidrógeno verde, parte de lo que es la transformación energética, con lo cual están muy detrás, digamos, no solo de la estabilidad que da esta industria, digamos, sino también de toda la parte de transformación energética, descarbonización de la economía, renovables, etcétera, etcétera, que si quieres podemos hablar más tarde. Así que, desde luego, por parte de una empresa como Iberdrola, en parte española, pero también vista como una multinacional de origen español, la verdad es que la participación de estos fondos soberanos a nuestros efectos lo que ha dado siempre ha sido mucha solidez al proyecto y mucha estabilidad a la base accionarial. Y desde luego esa ha sido nuestra experiencia hasta ahora y los visos es que continúe así. Pues muchísimas gracias, Diego, por tu aportación, yo creo muy relevante. Y a continuación me gustaría preguntar a don Leopoldo Torroalba acerca de la situación financiera general. Este año ha sido un año completamente atípico, lo hemos visto en la presentación, la caída de la actividad, también de los fondos de inversión, pero saliendo del caso concreto, ¿cuáles son los principales condicionantes que han afectado y que pueden estar afectando a la inversión internacional durante este año de pandemia? Respecto al aspecto, sobre todo al entorno económico, ¿no? Una primera puntualización en estos entornos de incertidumbre, ¿no? Donde siempre cuando hay excesiva incertidumbre, no hay evidencia empírica de cosas, uno tiende a ponerse en el peor escenario normalmente. O sea, se tiende. Entonces, para saber un poco qué hemos aprendido de la crisis o factores críticos, más allá de la volatilidad y que hay cosas buenas y cosas malas, hay tres cosas importantes que se puede, por ejemplo, a nivel global o a nivel de España. Lo primero, hay que tener confianza en nuestras capacidades sanitarias, sobre todo respecto a la fabricación de la vacuna. Cuando se empezó a hablar de la crisis, al principio se decía que se iban a tardar años en generar vacunas, posteriormente se dijo que no se iban a bajar de 18 meses, era
la idea común. Finalmente, en menos de 9 meses hubo 3 vacunas. Sepamos la capacidad que tenemos, que es potente, ¿no? Luego, por ejemplo, en la macro española se ve también que el ser humano tiende a exagerar los escenarios negativos, sobre todo cuando está metido dentro de una crisis. En España, por ejemplo, en el tercer trimestre el consenso pensaba que la economía crecería el 13% y creció el 17%. En el cuarto trimestre el consenso creía que la economía caería un 3% trimestral y subió un 0,4% trimestral. Es decir, al final el ser humano en estas crisis se adapta normalmente mejor que los consensos creen, ¿no? Y finalmente en España también había una creencia común de que iba a haber una hemorragia de desempleo brutal y que los ERTEs en otoño iban a ser todos despedidos, y no ha sido así. El 80% de los ERTEs han vuelto a trabajar. Es verdad que, por supuesto, las cifras no son buenas todavía del paro, pero también se hablaba de que iba a haber cierres descomunales y masivos de empresas, y entre las que se han destruido y las que se han creado, 2020 el stock de empresas cayó apenas un 3%. Simplemente por poner en situación más allá de cosas negativas, que también las hay muy positivas, y lecciones muy positivas para aprender. Y finalmente, a nivel macro, decir que hay 3 fases. ¿Qué está pasando hoy? Los datos en general del mundo avanzado van a ser negativos porque ha habido muchas restricciones, porque hubo un incremento de casos en Navidades. 2, ¿qué va a pasar en el 2021? Escenario completamente distinto a lo largo del año, porque conforme se vaya, digamos, reduciendo el número de casos, simplemente por las restricciones que está habiendo, porque los casos, aunque los medios no se anuncien tanto, ahora mismo están cayendo a plomo también. O sea, normalmente se anuncia más lo negativo que lo positivo. Las vacunas por los suministros que están ya pedidos se van a acelerar exponencialmente a partir de marzo y abril, y por lo tanto cada vez va a haber más inmunidad y se podría alcanzar inmunidades de rebaños cerca de verano, o en el peor escenario seguramente en el cuarto trimestre. Por lo tanto, la confianza de la población, en tanto en cuanto haya muchos menos casos, a partir de dentro de 2 o 3 meses va a haber mucho menos alarmismo en los medios, por lo tanto la gente se va a asustar menos y seguramente la confianza va a impulsar el consumo de la inversión, probablemente antes de lo pensado. Teniendo en cuenta que hay una acumulación de ahorro importante, porque la gente no ha podido consumir, y teniendo en cuenta también los fondos estructurales y que los tipos van a estar bajos, pues seguramente la recuperación económica va a ser notable en el año 2021. La última fase va a ser, una vez que esté normalizada la economía, más o menos en la primera mitad del 2022, ¿qué va a pasar? A partir de ahí los crecimientos van a ser continuos, pero van a ser reducidos. ¿Por qué? Porque estos a largo plazo dependen mucho del crecimiento de la población y de la productividad. Al final la demografía es débil y la productividad lleva tiempo que no crece demasiado. Por lo tanto, a largo plazo podemos esperar crecimientos estables, pero más bien reducidos. Muchas gracias, Leopoldo, por este análisis de la situación general que condiciona toda la actividad financiera y de inversión. Y me gustaría preguntar precisamente a Cofides, a don Rodrigo Madrazo, cómo han afectado estas circunstancias excepcionales a la actividad de Cofides durante este último año. Pues la verdad es que al hilo de este cuadro macroeconómico que nos hacen desde Arcano, la verdad es que se me ocurren un par de comentarios, ¿no? El primero relativo a fondos soberanos y, por comparación, el segundo a Cofides. Yo creo aquí que, como suele decirse, los fondos soberanos en el año 2020 y todavía en lo que vamos de 2021 están teniendo la suerte de los campeones. Y digo la suerte de los campeones como frase que se utiliza cuando un equipo pues hace un partido malo y al final, por un golpe de suerte, pues acaba ganando. El año 2020 ha sido un año malo. Los fondos soberanos, como nos ha explicado el señor Cantapé en la presentación, se ha reducido la inversión realizada por fondos soberanos, al igual que la mayoría de instituciones de inversión colectiva. Y, por otro lado, la mayoría de las entidades financieras, Cofides incluida, ha hecho deterioros importantes en la valoración de sus activos. En estos días, pues la mayoría de las empresas y de las entidades bancarias en España han presentado sus cuentas y se han caracterizado por pérdidas importantes debidas a provisiones precisamente por deterioro del valor de los activos. Y en el caso de los fondos soberanos hemos tenido la situación justamente contraria. Como se ha dicho, por primera vez en la historia se ha pasado la valoración de los 9 trillones de activos bajo gestión. Y esto, y aquí es donde viene la parte de la suerte, se debe
en el fondo a una disfunción sistémica, que es la desconexión total entre la economía real y los mercados financieros. En el año 2020, la tasa de crecimiento a nivel mundial ha sido aproximadamente del menos 3,5%. En Estados Unidos la economía ha decrecido el 3,5% y tenemos, en cambio, que los mercados de bonos y los mercados de acciones se han disparado. El Standard & Poor's 500 de bonos ha subido un 10% en Estados Unidos, el Standard & Poor's 1200 global de acciones ha subido un 13%. Los fondos soberanos siguen teniendo buena parte de sus carteras en este tipo de activos y, como resultado de todo esto, a diferencia de otros actores, entre los cuales incluye a Cofidis e incluye a la gran mayoría de entidades financieras y entidades bancarias, pues han visto cómo la valoración de los activos bajo gestión ha aumentado. Muy interesante, sin duda, esta perspectiva. Una de las tendencias que señalaba el informe, por cierto, ya pueden descargar el informe en el link que se les ha proporcionado, pues decía que una de las tendencias que señalaba el informe y que sin duda la pandemia está reforzando es la creciente preocupación de los inversores por dirigir sus carteras hacia proyectos sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Me gustaría preguntar a Iberdrola, a don Diego Morón, ¿cómo influye esta tendencia hacia una inversión más sostenible en su relación con los fondos soberanos? Pues la verdad es que yo, más que la tendencia, diría que es la megatendencia dentro de la inversión, no solo en lo relativo a fondos soberanos, sino en general, a cualquier fondo de inversión, ¿no? Relativamente hace poco, creo que ha sido la segunda o la tercera carta que Larry Fink, el CEO de BlackRock, dirigió a las empresas, en las que básicamente venía a decir que a partir de, o que BlackRock iba a incluir en todos sus fondos de inversión consideraciones de ESG o SRI, condiciones de sostenibilidad dentro de todas sus decisiones de inversión, con lo cual es algo que estamos viendo de forma masiva. Ya os digo que creo que es la tendencia más fuerte que hemos visto en los últimos años, con diferencia. En este sentido, los fondos soberanos, bueno, de hecho, por ejemplo, para daros una referencia al hilo de lo que se comentaba con anterioridad, en un año efectivamente en que la economía, la bolsa, etcétera, pues no han vivido sus mejores momentos, la cotización de Iberdrola subió un 30%. Otras empresas, digamos, muy enfocadas en renovables, Ørsted, EDPR, RWE, pues tuvieron subidas del 50, del 60, del 70%. ¿Qué es esto? Un movimiento de flujos que ha habido desde empresas más cíclicas a empresas, digamos, que ahora mismo unifican crecimiento y también sostenibilidad, ¿no? Y eso viene reflejado sobre todo por la parte de renovables, con lo cual yo creo que lo que 2020, desde luego, a efectos de bolsa ha reflejado ha sido un movimiento brutal de fondos hacia aquellos valores que más integrado, que más pueden representar esos valores de sostenibilidad. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de las utilities o del sector de energía, sobre todo enfocado en los sectores o en el sector de renovables, ¿no? Los fondos soberanos yo creo que se unen un poco a esta tendencia, ¿no? Es el caso muy claro, por ejemplo, en el caso de Norges, en nuestro caso, en el caso del fondo noruego es así, y desde hace muchos años han venido incluso liderando toda esta tendencia a la hora de incluir otros criterios no estrictamente financieros en sus decisiones de inversión, no solo, digamos, referidos al medio ambiente, sino también todo lo que se refiere de criterios sociales, de igualdad, de gobernanza, etcétera, todo lo que el ESG o el SRI, digamos, que comprende, ¿no? Es un marco muy amplio, digamos, que prácticamente abarca todo lo no financiero, ¿no? Y detrás de estos primeros fondos pioneros, los nórdicos siempre han sido pioneros, franceses, alemanes, menos los anglosajones. Después de estos pioneros, pues han venido ya el resto, ¿no? Se han sumado los anglosajones y, por supuesto, otros fondos como Qatar, como ADIA, etcétera, acaban uniéndose. Con lo cual, yo creo que
En ese sentido, lo que los fondos soberanos han hecho antes o después, o de forma pionera o de forma un poco más, digamos, follower, ha sido unirse a esa corriente de inversión que considera criterios ESG, que ya os digo que creo que es la megatendencia de los últimos 2-3 años y desde luego algo que se va a imponer en el futuro próximo, porque además es lo que demanda la sociedad y al final, pues esos fondos de pensiones de la gente, que al final son los que terminan, digamos, invirtiendo a su vez en los grandes fondos de inversión, es lo que están demandando. Con lo cual creo que esta corriente responde hacia una dirección que está tomando el mundo y que está tomando la sociedad, que se manifiesta en acuerdos de París, etcétera, etcétera. Creo que es un reflejo de hacia dónde quiere ir el mundo, hacia dónde quiere la sociedad y por lo tanto creo que va a seguir marcando criterios de inversión durante muchos años. Muchas gracias, Diego. Supongo, Rodrigo, que en materia de sostenibilidad también Cofides lo considera como una prioridad absoluta, como la prioridad, ¿no? Sí, para nosotros como institución, desde luego, que es uno de los ejes estratégicos de la compañía y dentro de nuestra planificación estratégica no tocamos simplemente la parte de la inversión, sino también la parte del propio gobierno y la gestión de la compañía, ¿no? En este sentido, pues, entre otras muchas medidas, quizá una de las más incisivas es que ya desde hace 2 años la retribución variable de la plantilla no está vinculada solamente a indicadores de performance económico, sino que está vinculada a criterios o a variables de impacto y particularmente de cambio climático. Los dos fundamentales que determinan esta paga variable pues son el empleo generado con nuestras inversiones y los megavatios de renovables que financiamos. Y desde luego estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Diego, en que esto es una megatendencia y que también aplica, por supuesto, a los fondos soberanos. Como se ha dicho anteriormente, cuando los fondos soberanos toman una conciencia como grupo, como colectivo, en el año 2007-2008, es porque el Fondo Monetario Internacional les llama para analizar cuáles son sus efectos sobre la estabilidad del sistema financiero internacional. Y los fondos soberanos finalmente acaban suscribiendo unos principios que se basan en la gobernanza. Esto pues ha ido mejorando, estos principios de mejora de la gobernanza han cristalizado en que se creara esta institución, International Forum of Sovereign Wealth Funds, pero lo que hemos visto es que desde los últimos años se han focalizado en la inversión responsable, en la inversión de impacto y muy particularmente en la consideración del cambio climático en las decisiones de inversión. Hasta tal punto que ya ha salido una institución gemela, que es la denominada iniciativa One Planet Sovereign Wealth Funds. Esta iniciativa, que ha sido lanzada por la República Francesa, ha conseguido integrar a los 7, inicialmente a 7 de los principales fondos soberanos y luego con el paso del tiempo nos hemos ido sumando pues, otras instituciones, otros fondos soberanos y actualmente está la puerta abierta también para asset managers y private equity funds. Y por citar unos datos, estas dos instituciones, el International Forum y el One Planet, acaban de publicar un trabajo basado en una encuesta que han realizado a los miembros. Y de todos los miembros que hemos respondido, el 93% hemos reconocido que el cambio climático es una oportunidad y un riesgo en nuestras carteras. El 88% que el cambio climático está incluido en las decisiones de inversión y aproximadamente el 36% de todos los fondos encuestados dice contar con una estrategia en materia de cambio climático. Esto, en el fondo, puede sonar un poco paradójico, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que estos fondos que encuentran sus recursos en la explotación de materias primas, particularmente petróleo, luego se comprometan con el cambio climático e incluso lleguen a declaraciones tan ambiciosas como la de los noruegos? Están incurriendo en greenwashing. Yo no lo creo. Aún así no tengo una mala opinión del greenwashing porque por lo menos evidencia que se toma conciencia de un problema tan importante. Yo lo que creo es que en este sentido los fondos soberanos se alinean con los gobiernos en el reconocimiento de un problema global como es el cambio climático
Y por otra parte, han encontrado que hay absoluta racionalidad financiera, en el sentido en el que las carteras verdes rinden tasas a nivel más que aceptable comercialmente. Y, por supuesto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que las carteras que no tienen exposición a CO2 pues son carteras mejores que aquellas carteras que sí que las tienen. Por tanto, yo creo que la buena noticia es que aquí no hay desconexión, como decía antes. Aquí yo creo que los actores financieros, como los fondos soberanos, están alineados con los gobiernos, pues que están determinados a impulsar la neutralidad de carbono y los compromisos del Acuerdo de París. Muchas gracias, Rodrigo. Lamentablemente vamos a tener que ir concluyendo este panel por la hora, pero me gustaría acabar preguntándole a don Leopoldo Torralba acerca de la evolución previsible de los mercados en los próximos meses. Tenemos una pregunta entre el público que nos pregunta: ¿afectará a todos el crecimiento por igual a los diferentes sectores? Se está hablando mucho últimamente también de la inflación. En fin, ¿cuál es la situación, lo previsible que pueda ocurrir en los próximos meses en los mercados financieros? Bueno, los mercados financieros, lo que son los activos de riesgo, básicamente la bolsa, es verdad que ha subido mucho y, por lo tanto, sobre todo en Estados Unidos, en las tecnológicas en concreto, los múltiplos pueden estar bastante por encima de lo normal o de medias históricas y puede estar generando cierto temor a que puede haber alguna corrección. Pero, en cualquier caso, ahora mismo los múltiplos a los que cotizan la mayoría de las empresas en bolsas, teniendo en cuenta los bajos tipos de interés actuales y la sostenibilidad de los mismos, pues son múltiplos que no son excesivamente altos, son razonables y, por lo tanto, las bolsas de manera estructural todavía podrían tener margen para seguir subiendo, ¿no? A nivel sectorial, los crecimientos, bueno, normalmente cuando crece el PIB, o sea, es el catalizador clave para múltiples sectores y para la primera línea de cuenta de resultados, que son las ventas, y en general la práctica totalidad de los sectores suelen verse favorecidas, pero siempre hay unas vetas, unas sensibilidades mayores o menores. Evidentemente, cuanto más cíclicos sean los sectores o cuanto más fastidiados han estado, más van a crecer. O sea, un ejemplo, el propio sector turístico que está hecho unas trizas, ¿no? Ahora mismo es verdad que lo está por una razón. O sea, y la razón es que la gente no puede viajar, o el sector en sí, la gente no puede ir a los restaurantes como iba antes. O sea, directamente no puede consumir. Pero en la medida que en lo que está haciendo de tapón, que es el factor médico, mejora claramente, y en la medida que se obtenga la inmunidad de grupo y se vaya mejorando la confianza, pues estas restricciones van a desaparecer y la demanda va a volver de golpe a todos estos sectores y, por lo tanto, el crecimiento va a ser mayor en aquellos que han sido más perjudiciales, simplemente por esto, ¿no? Y ya para acabar, la inflación sí que es verdad que es un tema de preocupación. Nosotros desde Elcano hace 6 meses escribimos un informe cuando las expectativas de inflación a largo plazo estaban en 1%, diciendo que se iban a ir entre el 2 y el 3, porque no tenía sentido. Ahora mismo están en Estados Unidos en el 2,3 las expectativas de inflación para los próximos 10 años, ¿no? Efectivamente, sí que creemos que se va a acelerar la inflación y va a ser un factor muy, muy importante para las tomas de decisiones. Los estímulos fiscales y monetarios han sido enormes. Además, a diferencia de la gran recesión, ahora mismo el crédito está funcionando algo mejor porque los bancos son más solventes y porque tienen las líneas avaladas por el Estado, ¿no? Además, esta crisis es una crisis exógena que va a ser mucho más corta en su recuperación que la que hubo en la gran recesión. Y para finalizar, es que los bancos centrales van a querer que haya inflación, porque es la manera más fácil de reducir la deuda pública sobre PIB. Al final, si el denominador, que es el PIB nominal, crece porque crece la inflación, ese ratio baja. Es lo que se vio después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, los bancos centrales van a tolerar inflaciones superiores al 2% y, efectivamente, la inflación creemos que estará a partir del 2022 en un rango de entre el 2 y 3%. Muchas gracias, Leopoldo. Yo creo que con esta última aportación hemos cubierto perfectamente todos los condicionantes que pueden afectar a los fondos soberanos y a los inversores en general. Quisiera concluir agradeciendo a los 3 panelistas vuestra participación, haber podido compartir vuestra experiencia esta mañana. A todos los asistentes, recuerdo que pueden descargarse el informe en los links que les hemos suministrado, que les conducen a nuestras respectivas páginas web. Agradezco a todo el apoyo de los técnicos del ICES y del Instituto de Empresa por haber hecho posible esta presentación. A todos los asistentes, por supuesto, les agradecemos su presencia en la misma. Y sin más, pues damos por concluido este acto de presentación. Muchas gracias y buenos días.